Buenos días, mi nombre es Lady Angélica Pongutá y junto con mis compañeros Aileen Idrés Sierra y Andrés Leonardo Fuentes les hablaremos de la organización de centros educativos en la sociedad del conocimiento, dimensión epistemológica. Para iniciar es necesario como introducción hablar que los centros formativos están en la necesidad de responder a las exigencias de la sociedad del conocimiento en busca de una calidad educativa mediante las mejoras de sus condiciones y los recursos tanto físicos como humanos. Todo se hace en busca de alcanzar aquellos objetivos que la misma organización se ha planteado. En un segundo momento encontramos a la organización escolar, entendiéndose esta como esa disposición de distintos elementos que concurren en un centro que se podría entender como un microsistema social. Esta organización afecta tanto la vida como la actividad escolar. Se realiza con el fin de alcanzar unos objetivos de educación en donde también interviene la comunidad escolar y la comunidad social. Desde un enfoque funcional, la organización escolar se basa en el estudio de la ordenación más adecuada de la totalidad de los elementos que interactúan en la comunidad escolar con el propósito de desarrollar correctamente y eficazmente el proyecto educativo. Hay unas características específicas de la organización escolar. La primera de ellas son los elementos sustantivos. Estos elementos son propios de una organización y contemplan tanto a la pluralidad de elementos como a los objetivos que la guían. Posee un carácter dinámico y una evaluación formativa con el propósito de hacer más eficaz y adecuado el desarrollo del proyecto educativo. En este tercer punto encontramos la organización escolar en las ciencias de la educación. En este instante surge una conversación dialéctica entre distintos autores, los cuales dan su interpretación sobre la relación de la organización escolar con la pedagogía, si ésta presenta una relación de independencia o dependencia o cómo se puede mediar esta relación. La perspectiva que encontramos es la perspectiva según Blanchard, 1996, en la cual él dice que la pedagogía es la ciencia macro que encierra unas ramas, entre ellas se encuentra la orientación escolar, organización escolar, didáctica y pedagogía. En esta relación, la organización escolar tiene una relación de dependencia de la pedagogía. En una segunda perspectiva, según Nassif, 1958 y García Oz, 1966, estos autores manifiestan que hay una ciencia general que se encarga de la educación, que es la pedagogía. Sin embargo, hay otras como la organización escolar, pese a que tiene el carácter de ciencia, no goza completamente de independencia, ya que tiene que estar atenta de las directrices que da la pedagogía para su funcionamiento. La perspectiva manifiesta que cualquier ciencia relacionada con la educación, así esta no sea su objeto de estudio, es una ciencia de la educación. Entre estas ciencias se encuentra la organización escolar. Estos autores también manifiestan que hay dos tipos de ciencias: ciencias de la educación, ciencias pedagógicas, encargándose las primeras del proceso educativo e incidiendo las segundas en el trabajo formativo, en la búsqueda de los métodos y procesos más idóneos para desarrollar con eficacia dicho proceso. Sin embargo, tenemos una teoría imperante en la cual hay un punto en común entre varios autores. Es la siguiente: la organización escolar participa en las ciencias de la educación como una ciencia autónoma, sin embargo, su objeto de estudio también es la educación. Por su parte, Fernández y Sarramona proponen que las ciencias de educación se dividen en tres aspectos esenciales: las fundamentales, las normativas y las de aplicación. En cuanto a las fundamentales, estas se dividen en teleológicas y condicionantes. En las normativas encontramos las ilustrativas y normativas, y en las de aplicación encontramos tres clasificaciones: didáctica, orientación educativa y la que en este momento estamos estudiando, la organización escolar. Las ciencias de la educación comparten el mismo objeto, la educación como totalidad, aunque se diferencian entre sí por el ámbito que asumen de la misma, su objeto formal. Pues vamos a ver unas relaciones entre la organización escolar y otras disciplinas. Primero, la didáctica. La didáctica se preocupa de los procesos de enseñanza-aprendizaje, constituyendo el acto didáctico el objeto de su estudio formal, mientras que la organización escolar interviene indirectamente. Estudia el centro educativo y sus elementos, buscando conformar el marco más adecuado para que el acto didáctico se desarrolle
eficientemente. La organización escolar y la didáctica son disciplinas complementarias, pero autónomas, diferenciadas por su finalidad. En palabras de Fernández, la didáctica se encarga del proceso de intervención en la enseñanza, en tanto que la organización escolar se preocupa del contexto más adecuado para implementar esa enseñanza. Con la política y la legislación educativas. Si se considera la educación como un servicio público, se constituye en objeto del ordenamiento político del Estado. Podemos decir que la organización escolar depende de la política educativa. Esta intervención del Estado se hace a través de una legislación escolar en cuanto a su orientación de responder a la solución de las problemáticas del servicio educativo. Con la administración educativa. Se entiende por administración educativa el conjunto de órganos de dirección y gestión a través de los cuales los poderes públicos de los estados desarrollan la política educativa o conjunto de acciones para aplicar a dicha política. Se ocupa a nivel macro de objetivos, dirección, gestión, coordinación y control a un nivel de sistema educativo, mientras que la organización escolar se ocupa de las mismas funciones, pero a un nivel micro. Se sitúa en el plano del centro docente y de su comunidad educativa. Según Gento, aunque en el amplio alcance la administración educativa poco tiene que ver con la organización escolar, suele tener una incidencia notable en esta en cuanto a ser dinamizadoras de modelos organizativos determinados, de modos de funcionamiento de los centros escolares. Y por último sería con la planificación y supervisión educativas. Estas se deben directamente a la administración educativa que ya hemos nombrado e indirectamente a la política. La planificación educativa se ha definido como la fórmula que la política educativa utiliza para dar al sistema de enseñanza una orientación determinada. Debe circunscribirse al estudio del comportamiento de variables macro que influyen en el funcionamiento del sistema, como la evolución demográfica del alumnado, las necesidades de los docentes, si pertenecen al sector público o privado, entre otras. A su vez, la supervisión escolar también se debe considerar como un instrumento de la administración educativa, teniendo funciones distintas a la organización escolar, aunque haya entre ellas una zona de intersección cuando la supervisión incide de manera armónica con las responsabilidades asignadas a los centros educativos. Para hablar acerca de la naturaleza de la organización educativa, el autor hace referencia primero a la organización educativa como una tecnología. Para esto recurre a dos categorías que se basan en las ideas de Mario Bunge, en las que expresa la oposición entre pensar la organización educativa como de naturaleza práctico-técnica versus la posibilidad de considerarla en su naturaleza tecnológica. A lo que se refiere el autor entonces es que con respecto a lo práctico-técnico, es a que son conocimientos que se basan, tienen un origen empírico y que básicamente se dan a partir de la práctica. Empírico no es lo mismo que experimental, en el sentido de que empírico se refiere a reconocer los elementos que hay en la naturaleza más que a explicar realmente cuáles son sus fundamentos científicos. Mientras que al referirse a lo tecnológico nos estamos refiriendo a un conocimiento que tiene una característica básicamente científica, que es un conocimiento que se produce a partir de metodologías experimentales, que cumple, digamos, como en general la condición de ser un hacer, digamos, un saber hacer más que un hacer experiencial. Así nos propone el autor que hay dos condiciones fundamentales para entender la organización educativa como una tecnología. Por un lado está su
carácter dinámico en cuanto a que siempre se puede adaptar a condiciones diferentes del contexto en el cual sus métodos, sus posibilidades van a cambiar para solucionar los problemas y alcanzar los objetivos educativos. Por otra parte está el uso de teorías científicas que le dan un soporte en la medida en que explican los fenómenos y facilitan el entendimiento de cómo estas tecnologías, digamos estas prácticas, van a funcionar para resolver los problemas. Por otra parte, el autor nos propone considerar la organización educativa como una ciencia. Esto tiene que ver con el hecho de trascender la idea de la práctica organizativa para llegar a la idea de la ciencia de la organización escolar. En este sentido, lo que nos propone el autor es que una cosa no debe dejar de lado la otra. Debemos tener claro que considerar la organización educativa como una ciencia incluye reconocer dentro de esta disciplina el hecho de que también están los aspectos de la práctica organizativa, que son condiciones que hay que tener en cuenta, que hay que entender y que hay que manejar apropiadamente para llegar al éxito en cuanto al alcance de los logros, de los objetivos del proceso educativo. Así debemos tener en cuenta que entonces las actividades que se dan dentro del contexto de la organización escolar pueden, por una parte, digamos que responder simplemente a unas ideas espontáneas que se dan a partir del conocimiento sensible, y en este sentido nos referimos más que todo a la práctica organizativa. Pero por otro lado también está el asunto de las actividades que corresponden a un proceso racional, a un entendimiento, digamos, completo de los problemas y de sus posibles soluciones, y que en este sentido llevamos a lo que se conoce como la ciencia de la organización escolar. Para esto entonces se refiere a lo que Díaz y Heller proponen en 1987 acerca de las características del conocimiento científico, refiriéndose a este como un saber que en principio es crítico, que establece leyes, que es sistemático, que es verificable, que es metódico, objetivo, comunicable y provisorio, y en este sentido podemos reconocer estas características dentro de esa actividad racional que se da en el contexto de la organización escolar, y por ende podemos entender la organización escolar como una ciencia. Por último, en cuanto a la naturaleza de la organización escolar, se nos propone considerar la organización escolar también como un arte. En este sentido, y citando a García Oz y Medina Rubio en 1987, se propone que la organización puede ser entendida también como un hacer personal, o sea, como un saber artístico, por cuanto cumple con algunas condiciones que Klicksberg también nos comenta acerca de que, primero, la organización escolar tiene un objetivo que es captar al hombre y a las cosas a nivel espiritual, y consecuentemente desarrollar, digamos, un contacto intuitivo vital con la realidad. Este sería un primer aspecto que se considera algo que comparten la organización escolar y el arte como tal. Además, que la creación artística en general pues es producto del actuar de un artista, ¿no? Es producto de sus subjetividades, y en este sentido pues las actividades que se dan en el contexto de la organización escolar también son producto en parte de la experiencia personal de quien ejerce estas actividades y quien las propone, y en consecuencia están atravesadas por una subjetividad. Y por último, pues se materializa toda intención artística, se materializa en una obra artística, que en últimas aquí también podemos colocar dentro de la actividad. Como podemos ver, esta es una propuesta compleja, un poco que asume la posibilidad de entender la organización educativa como tecnología, como ciencia y como arte, un poco ambicioso tal vez, y seguramente pues que da pie a gran cantidad de críticas y de posturas a favor o en contra. Nos corresponde a nosotros saber en qué punto de estas circunstancias nos situamos, y si entender la disciplina de organización educativa desde esta perspectiva es absolutamente necesario, o si tal vez comprenderla como una profesión que se nutre de los conocimientos de otras disciplinas científicas, de los métodos de otras disciplinas científicas, y claramente, como cualquier disciplina o profesión que es ejercida por personas, pues va a estar atravesada
por sus subjetividades. A continuación se pasa a discutir el tema de los contenidos de la organización escolar y en principio su fundamentación. Hablamos acerca de que los contenidos de una disciplina entonces se van a desarrollar en torno a, digamos, lo que se consideran dimensiones, ámbitos o grupos de ideas que dentro de las disciplinas se pueden analizar como lo que Lorenzo describe como poblaciones conceptuales. En este sentido se han planteado distintas clasificaciones acerca de los contenidos de la organización escolar que, en la medida en que digamos que avanza el conocimiento sobre esta disciplina y que entonces se complejiza, pues también lleva a que haya una mayor complejidad en estas clasificaciones acerca de la organización escolar. Entonces la lectura nos propone iniciar por la clasificación de Carderera en 1856, en la cual hay 6 ítems más o menos sencillos que se refieren a los programas, a la admisión de los alumnos, a la clasificación y el agrupamiento de los alumnos, a la distribución de trabajos y tiempo, al material escolar y al mobiliario por último. Luego se pasa a describir otras clasificaciones, como por ejemplo la de Sabalza en 1990, que habla de la escuela, las bases interdisciplinarias para el estudio de las organizaciones escolares, la estructura organizativa de los centros, la legislación escolar, la planificación curricular, el desarrollo institucional de la educación de la institución educativa y la comunicación y las relaciones humanas. Aquí ya vamos viendo que la clasificación se pone un poco más compleja, que está teniendo en cuenta conocimientos que proceden no solo de las ciencias de la educación, sino cada vez más de las ciencias de la organización, de las organizaciones, y vemos que esta es una propuesta un poco más dinámica, más relacional, en la que más digamos como que se tienen en cuenta otros aspectos del contexto macro, no solamente el que tiene que ver con la institución educativa, sino también con la normativa y con aspectos que tienen que ver con la organización del Estado o del gobierno alrededor de los temas de la organización escolar. Para finalizar con la clasificación de Cantón en 2004, que nos propone 2 ámbitos grandes. Uno es un ámbito externo, en el que se refiere al microsistema educativo, a las políticas que tienen que ver con la investigación y a la escuela como una organización, y otro es el ámbito interno, en el cual estamos refiriéndonos específicamente a esos factores identitarios de la institución en relación no solo con digamos el centro educativo, sino también por ejemplo con el aula y otros aspectos como la cultura de la evaluación institucional. Y además este autor también nos propone dentro de esos 2 grandes ámbitos 6 dimensiones de contenido, que van a ser las dimensiones de lo conceptual, lo normativo, lo que se refiere al gobierno, la estructura de los centros y su clima y cultura, la participación, la mejora de la calidad y la innovación. En conclusión, la organización escolar es muy importante para la dirección de la institución educativa, ya que contribuye en el aporte de normas, requisitos y regularidades que los directivos deben tener en cuenta para la organización científica del trabajo y la toma de decisiones acertadas en su proceso de dirección. Estos fundamentos deben ser del conocimiento de todos los que participan en el proceso pedagógico.